Hoy vamos a hablar sobre cómo se puede sumar y restar los polinomios en álgebra. Muchas veces cuando vamos a sumar y restar los polinomios, cada polinomio va a estar dentro de sus paréntesis y entre los dos polinomios vamos a tener una suma o una resta dependiendo en qué operación ellos quieren que nosotros hagamos. También cuando tenemos multiplicación y división, muchas veces todavía ellos están en sus paréntesis, lo que algunas veces ponen aquí un símbolo de multiplicación, otras veces están tocando, y para división algunas veces aquí ponen el símbolo de división o lo escriben como una fracción. Pero para hoy vamos a enfocarnos en sumar y restar, empezando con sumar. Cuando estamos sumando, es lo mismo cuando estamos sumando números regulares o cuando estamos sumando diferentes términos en otras partes de matemáticas. Lo que podemos hacer primero es usar a PEMDAS. PEMDAS nos dice que lo primero que hay que hacer es mirar a las paréntesis. Cuando yo miro adentro de un par de paréntesis, no hay nada aquí que yo puedo sumar. No hay ningún término similar que puedo combinar. Cuando voy para aquí, es lo mismo. Cuando eso pasa, lo que podemos hacer, como estamos sumando, es quitarle los paréntesis y después sumar y restar dependiendo de lo que dice la expresión. Lo que vamos a hacer es quitarle las paréntesis y como esto es un símbolo de adición, no va a cambiar nada aquí. Cuando hablamos de restar van a ver que eso va a cambiar un poco. Lo primero que voy a hacer es buscar si hay algún término similar a 3x al 2. Miro y miro. Tiene que tener la misma letra y el mismo exponente. Y aquí veo 2x al 2. Ahora algo que me gusta es que le pongan el símbolo que tengan antes. Si tiene una suma, vamos a incluir la suma. Si tiene una resta, vamos a incluir la resta. Y vamos a sumar estos dos números. Estamos sumando porque aquí tenemos una suma y también los dos son positivos. 3x al 2 más 2x al 2 nos da 5x al 2. La variable y el exponente se quedan igual y sumamos nada más los coeficientes que tienen adelante. Ahora vamos a hacer lo mismo con los otros términos. El próximo aquí era un 4x positivo. Lo que voy a hacer yo es ir por toda mi expresión y buscar otro término que tiene x y que el exponente es el 1 invisible. Este no tiene x, este ya lo hicimos. Y aquí tengo un x con el 1 invisible. Ahora aquí es donde es bien importante que miremos a la señal que tiene el término adelante. Aquí tenemos un menos 3x. Mucha gente nada más hacen el 3x y lo suman y tienen 7. Tienes que mirar lo que tiene adelante. Tenemos 4x menos 3x. Aunque estamos sumando, algunas veces con las expresiones vamos a restar. Todo depende de lo que tiene adelante. 4 menos 3 me da 1, positivo. Lo puedes escribir x nada más o algunas veces le pones el 1, pero normalmente este 1 es invisible. Eso es nada más x. Y ahora tenemos esto aquí. Tengo un menos 1 y va con el más 2. Menos 1 más 2 nos da 1 positivo. Y entonces nuestra respuesta sería 5x al 2 más x más 1. Lo único que tienes que hacer es buscar los términos que son iguales y sumarlo o restarlo dependiendo de lo que dice la expresión. Para en el video y trata de sumar esta expresión. Algunas veces también la pregunta va a decir simplify, que simplifiques la expresión. Igual que lo que hicimos aquí, vamos a quitarle los paréntesis y como es una suma, no nos va a cambiar nada de esta expresión. Y aquí vamos uno por uno buscando los términos que son iguales. Por ejemplo, tengo aquí 2x al 3. Ahora tengo que buscar los otros términos, si hay, que tengan un x y que el exponente sea 3. Aquí tengo el x, pero el exponente no es 3. Aquí tengo x con exponente de 3.
Usando la seña que tiene adelante, tenemos 2x al 3 más 7x al 3. Recuérdense, igual que aquí, vamos a quedarnos con el x y el exponente, eso va a ser x al 3, y vamos a sumarle los coeficientes que tiene. So 2 más 7 nos da 9. 9x al 3. Ahora vamos al siguiente. El orden no importa, pero algo que ayuda es siempre buscar el exponente más grande posible. So, por ejemplo, aquí hicimos el 3, ahora el más grande sería el 2. No lo tienes que hacer así, pero simplifica el problema porque cuando lo simplificas después a algo que se llama standard form, va a ser más fácil si ya lo tienes en el orden que necesitas. So, aquí tengo un x al 2, no hay ningún otro x al 2 en esta expresión. So, vamos a escribir aquí menos 5x al 2. Recuérdense que hay que llevarse esa señal, es bien importante llevarse la señal. Ahora el próximo que veo es este 3x positivo y no veo ningún otro x en la expresión. So, otra vez vamos a escribir más 3x, no hay más nada que se pueda hacer. Y aquí al final veo un más 1. So, ¿qué voy a hacer? Ponerle más 1 aquí porque no tiene ningún otro término similar a él. Y así es como se suman los polinomios. Le quitamos las paréntesis y usando el orden de las operaciones vamos simplificando todos los términos que son iguales. Cuando estamos restando, las cosas son un poquito diferentes. Cuando tienes en las paréntesis con nada adelante, igual que cuando estamos sumando, le quitas las paréntesis y nada pasa. Pero ahora aquí, cuando estamos restando, hay una diferencia. Adelante lo que tenemos es un 1 invisible y lo que hay que hacer es distribuir ese menos 1 a toda la expresión que está dentro de las paréntesis. So, en otras palabras, todo va a cambiar de seña. Un menos 1 multiplicado por un 2x al 2 positivo me da esa misma expresión, pero negativo. Cuando tenemos dos negativos, se convierten en positivo. Cualquier número o cualquier letra, cualquier cosa multiplicado por 1 es el mismo. Eso sería 3x. Menos 1 multiplicado por 4 es menos 4. Y cuando ya distribuiste este menos 1, esta expresión la vamos a copiar aquí al lado. So, tenemos el menos 1, el más 4x y el 3x al 2. Y ya de ahí es lo mismo que hicimos cuando estamos sumando. Encontramos los términos similares y los vamos a combinar. So, por ejemplo, 3x al 2 menos 2x al 2 nos da x al 2. 4x y 3x nos da 7x. Menos 1 y menos 4 nos da menos 5. So, la única diferencia en realidad es este menos 1 que hay que distribuir adentro de las paréntesis. So, ahora quiero que ustedes traten esta pregunta aquí, donde tenemos un símbolo de resta. So, hay que multiplicar esta expresión por el menos 1. Hay que distribuir ese menos 1 a las paréntesis enteras. Pues entonces le podemos quitar las paréntesis como hicimos en el ejemplo y vamos a multiplicar todo aquí por menos 1. Menos 1 multiplicado por 7x al 3 nos da menos 7x al 3. Menos 1 multiplicado por menos 5x al 2 es 5x al 2 positivo. Menos 1 multiplicado por 1 positivo es menos 1. Y esta expresión la escribimos otra vez aquí abajo. Y otra vez vamos a combinar todos los términos que sean similares. So, tenemos el 2x al 3 y el menos 7x al 3. Y eso nos da menos 5x al 3. Después tenemos el 5x positivo y él no tiene nada similar. So, lo vamos a escribir así mismo.
Después tenemos este 3x. No tiene nada similar, so otra vez vamos a escribirlo nada más como 3x positivo. Y al final tenemos este menos 1 que tampoco tiene a nadie, solo escribimos menos 1. Y así es como se suman y se restan los polinomios.